relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde retomar nuestra sección El Mundo de las Mancias, donde en cada podcast de esta sección vamos hablando de las diferentes mancias que están registradas, que existen y que algunas son absolutamente desconocidas. Así es que aquí vamos. La aeromancia es el arte de adivinar por medio de los fenómenos atmosféricos. La aeromancia se practicaba de diferentes maneras. Una forma se reduce a la observación de los meteoros, de los truenos, rayos, etc. Otra, a la aparición de los espectros que se veían o se creían ver en el aire. Otras, de la visión de los aspectos favorables o desfavorables de los planetas. La aeromancia es una técnica de adivinación muy antigua en la que el viento y el cielo son las principales herramientas para predecir hechos futuros. Esta práctica milenaria incluye también fenómenos atmosféricos como las tormentas o la formación de nubes y nació directamente de la observación de la repercusión de estos fenómenos en la vida cotidiana. El viento es el elemento usado con mayor frecuencia en este tipo de predicciones, conociéndosele específicamente como austromancia. Siempre se le ha visto como un elemento misterioso, ya que durante mucho tiempo los seres humanos no pudieron comprender las fuerzas que crean las brisas, las ráfagas, los remolinos y las tormentas. Mucha gente creía que según el tipo de viento eran el resultado del aliento de sus dioses o demonios. Hay diversos métodos que involucran al viento, muchos ligados a zonas geográficas concretas donde se sabía que los vientos que provenían de ciertas direcciones predecían los eventos. Se ha perdido mucha de esta información, aunque aún se pueden usar sus formas generales de adivinación. Para comenzar con esta técnica, se ha de localizar primero un lugar donde haya pocos árboles o edificios que bloqueen el viento. Si es un día ventoso, hay que esperar a que se calme un poco. Se formula una pregunta cuya respuesta sea afirmativa o negativa y pararse a observar los vientos. Si al principio de empezar a soplar lo hace hacia el norte o el oeste, la respuesta es favorable. Sin embargo, si fuera hacia el sur o el este, la respuesta será negativa. Si el viento no sopla durante los siguientes 10 minutos, no hay respuesta inmediatamente posible. Aunque es poco usual, si se forma un remolino o diablo de polvo, también es un augurio desfavorable. Quizás fuera necesario realizar adivinaciones posteriores con otras técnicas para establecer la naturaleza exacta de la advertencia. Otro método para analizar los vientos consistiría en escribir 5 posibles futuros o 5 opciones que se contemplen en el momento en 5 trozos redondos de papel, llevarlas a un sitio ventoso y colocarlos dentro de un círculo dibujado en el suelo. Al poco tiempo, cuando sople el viento, este arrastrará consigo los papeles del círculo y el último papel que permanezca dentro revelará la mejor elección posible o evento futuro más probable. Si todos fueran removidos al mismo tiempo, no será posible una respuesta en este momento. Igualmente, si no sopla el viento, no hay respuesta. La aquomancia.
Este método de adivinación requiere solo una tina al que preferiblemente se le pintará el fondo de negro y se cubrirá de agua hasta el borde. Mejor si esta es agua de lluvia, de río o pozo que de la llave del agua. Se deja el recipiente toda la noche anterior al sereno, pero cubierto con un paño a fin de que no caigan impurezas. Una a una se irán haciendo las preguntas sobre cualquier tema, ya que este método de adivinación se basa en las ondas que se vayan formando. Con la primera claridad de la mañana habrá que observar el agua. Si permanece tranquila y lisa como un espejo, lo que ha preguntado no se producirá. Si tiene un leve temblor, es un buen presagio, pero cuando las ondas forman círculos, estará indicando que habrá muchas dificultades hasta que el consultante alcance lo que desea. En el caso de que se formen pequeños triángulos, cuantos más, mejor. Estará hablando de grandes ventajas y de riquezas. Por el contrario, las ondas en zigzag vaticinan intrigas y perfidias. Cuando se organicen pequeñas olas, hay que precaverse contra penas y disgustos, y si se forma una ligera espuma en el borde, está indicando una posible enfermedad. En caso de que el viento haga rebosar el agua fuera del recipiente, le conviene dar marcha atrás en este proyecto. La alectromancia. Este tipo de mancia, en la que la adivinación se produce por medio de un gallo. Se hacía un círculo en el suelo y se dividía en casillas. En cada una de las casillas se escribía una letra del alfabeto y se colocaba encima de cada casilla un grano de trigo. Acabado de hacer esto, se ponía al gallo en el círculo y se observaba secuencialmente las letras de las casillas que el gallo se iba comiendo. Y con esas letras se formaba una palabra, de la que luego se deducían los pronósticos. Las variaciones modernas basadas en este principio son el tablero de la ouija y el vaso boca abajo, la ruleta, en la que se le atribuye un valor numérico o las letras del alfabeto o cualquier otro elemento circular con el alfabeto que pueda hacerse girar. La técnica se utiliza en Rusia para saber con quién deben casarse las jóvenes. Para ello se coloca el gallo ante distintos montones de grano en los que se han puesto carteles con los nombres de los distintos pretendientes. El novio adecuado será aquel nombre que figura en el montón en el que el gallo picotea antes. Otro tipo de predicciones se obtienen con esta técnica colocando al gallo en el centro de un círculo de semillas dividido en 24 casillas. Cada una de las casillas lleva escrita una letra del abecedario y contiene un grano de cereal. Según vaya picoteando el gallo, los cereales se irán anotando las letras correspondientes y así se obtendrá la predicción. Si se quiere obtener una respuesta afirmativa o negativa, basta con colocar 2 montones de semillas con un sí a la derecha y un no en el montón izquierdo y esperar a que el gallo escoja. La aleuromancia, adivinación que se practicaba a través de la harina. Se trata de una antigua técnica de adivinación que ya se utilizaba en la Grecia clásica y que es muy corriente en la Europa del Este. Consiste en el manejo de la harina de trigo para hallar respuestas a ciertas cuestiones. Hay distintas fórmulas. Las respuestas se colocan en papeles y se ponen en el interior de un recipiente lleno de harina. El vidente escoge e interpreta la que conviene al consultante. Se echa harina en un vaso de agua y la removemos pensando en la pregunta que vamos a hacer. Al asentarse la harina en el fondo, se extrae el agua y se echa la harina en un plato. Removemos la pasta durante unos minutos y después la dejamos secar al sol desde las 11 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Las líneas que saldrán en la harina seca
se interpretarán según la cafeomancia. Escriba 10 frases de respuesta en tiras de papel. Haga luego 10 bollos pequeños con harina y agua, metiendo dentro de cada uno un papelito. Ponga las bolitas en el horno mezclándolas bien para no reconocerlas y, cuando se doren, coja una al azar y lea su respuesta. Una versión de la anterior, otro tipo de las galletas de la suerte, es en el que se introduce un horóscopo al azar en la masa. También se puede poner un pequeño objeto dentro de uno de los bollos, que según el caso proporcionaría buena o mala suerte a quien se lo encuentre. Mezclar cedulillas arrolladas en un montón de harina, removiéndolas 9 veces de una parte a otra, repartir enseguida la masa a los diferentes curiosos y cada uno debe razonar o soñar según la cedulilla que le había tocado en suerte. La alomancia es una mancia muy antigua. En ella se utiliza la sal para conocer el futuro. Data de la época en que la sal era una sustancia preciosa y se ofrecían sacrificios a los dioses paganos. Desde la antigüedad, la sal era considerada sagrada, además de muy cara y apreciada. Era ofrecida a los dioses como ofrenda y en la antigua Roma se utilizaba como una especie de moneda con la que se pagaba a los soldados. De ahí viene la palabra salario. Es por esto que si alguien derramaba la sal era considerado trágico. Actualmente aún se considera sumamente poderosa. Si alguien deja caer la sal, se debe coger un poco y botarla sobre el hombro izquierdo para anular la mala suerte que pueda traer. El modo de interpretación es vertiendo un poco de sal sobre una superficie dura e interpretando las imágenes que aparezcan luego. Para emplear la sal como mancia, se hacía lo siguiente: verter la sal en un fuego para leer las formas del consiguiente humo. Esto se ha modificado en épocas modernas y ahora se practica vertiendo una cucharada de sal sobre una superficie plana e interpretando después las formas que ha formado al azar. Amniomancia, especie de adivinación que se hacía por medio de la membrana con que algunas veces se lleva envuelta la cabeza del niño al nacer. Las matronas predecían la futura suerte del recién nacido con la inspección de esta toca. Se anuncia feliz destino si es de color plomo. Los abogados compraban antiguamente a un alto precio estas membranas porque se decía que con ellas tendrían sus causas ganadas, en que el éxito estaba asegurado, de donde deriva un proverbio: nació vestido, y se aplica a un hombre que todo le sale bien en la vida. Antracomancia. La antracomancia es un sistema antiguo de adivinación que utiliza el carbón para dar contestación a una pregunta sobre el futuro que se pueda contestar con un sí o un no. La técnica es simple. Hay que colocar el carbón sobre una superficie plana y encender el fuego usando papel. En principio, debe prenderse la llama evitando usar cualquier tipo de líquido inflamable. Cuando el fuego esté encendido, hay que esperar a que las llamas se apaguen y ardan únicamente las brasas. Se debe conseguir una piedra blanca y plana y, con un punzón, hacerle una marca. Una vez hecho esto, la piedra se arrojará a las brasas mientras se formula la pregunta. Se deberá esperar entonces a que el fuego se consuma por completo y una vez que ocurra, se retirará la piedra de entre las cenizas. Si la piedra se ha roto o se ha agrietado como consecuencia del calor y la respuesta a la pregunta será negativa. Si la piedra ha permanecido entera y la marca grabada, la respuesta será afirmativa. Antropomancia es la adivinación por medio de la inspección de las entrañas humanas.
Esta horrible práctica era ya conocida mucho tiempo antes de Homero, refiere Heródoto, que detenido Melenao por los vientos contrarios en Egipto, sacrificó a su bárbara curiosidad 2 niños del país y buscó en sus palpitantes entrañas la aclaración de su destino. Esta forma tan cruel de adivinación se utilizó en el antiguo Egipto y en la época romana. Según relatan algunos libros, el emperador romano Heliogábalo practicaba este método. También se cuenta que el emperador Flavio Juliano practicaba esta técnica, utilizando niños. La antropomancia consistía en abrir a la víctima en canal y extraer con las propias manos aquellas partes de las vísceras que se consideraban significativas para tener una revelación: estómago, pulmones, corazón o vaso. Las víctimas solían ser personas fallecidas o mujeres vírgenes o niños elegidos expresamente para este sacrificio humano. Y estas han sido las mancias que hemos revisado el día de hoy en el podcast de nuestra sección El Mundo de las Mancias del Instituto Arcano Paracelso en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche. Nos vemos como siempre en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.